Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo acá para darles el repaso técnico de esta semana, un poco también de repaso de análisis fundamental, porque hubo una noticia muy importante esta semana y la próxima semana vienen noticias muy importantes ya para el cierre del año y entender más o menos cuál podría llegar a ser la tendencia de ciertas noticias para el próximo año. No siendo más, vamos a hacer de nuevo el repaso despacio, creo que la semana anterior, bueno, estoy acostumbrado todavía a hacerlo realmente despacio. Lo hice un poco rápido, ¿no? Tratando de dejarlo por debajo de los 20 minutos. Esta vez no va a ser así. Vamos a ver detalle por detalle del comportamiento del precio y de cómo lo afectaron las noticias, el resultado del impacto de las noticias sobre el precio del SP 500. ¿Qué noticias teníamos para esta semana? Teníamos, la verdad, no muchas. Lunes y viernes no había absolutamente nada. El martes era la reunión de la OPEC, pero no tiende a afectar eso mucho al SP 500 y, sobre todo, y muy importante, teníamos el IPC, el mensual y el del cada mes cambio anual. O sea, es el año a año, pero que se mide mes a mes con respecto al año anterior. Ese es el más importante. Ese es el que demuestra la inflación anual de cada uno de los meses y se mantuvo dentro de los valores esperados. De nuevo, lo he venido diciendo todo el año, la Reserva Federal está haciendo un trabajo impresionante para mantener la estabilidad económica que muy pocos anticipaban iba a lograr Estados Unidos, manteniendo una inflación que sí, que pasa del 2,6 al valor en el que está ahora, que es el 2,7, pero que era dentro de los valores esperados. ¿Eso que generó? Vamos a ver en la estructura cuál fue el impacto de ese aumento en un 0,1 en la inflación, pero que era el valor esperado. Recuerden que las principales caídas del mercado, movimientos más volátiles, vienen de cambios no anticipados. Cuando son cambios anticipados no suelen tener el impacto tan grande como pueden serlo un impacto no esperado de una noticia. Tengan eso en cuenta para hacer análisis fundamental. Y lo otro era el PPI, índice de precios a los productores, el mensual. Sube un poco también, pero nada significativo y los reclamos de desempleo aumentan. No venían aumentando, pero no aumentan significativamente, aumentan en un valor de 21.000, que se mantiene relativamente bajo en realidad, aunque llevamos bastante tiempo sin un aumento tan considerable. Es más, presentaba una tendencia bajista los reclamos de desempleo. Pero igual se mantiene relativamente estable Estados Unidos. El desempleo ya vimos la semana pasada, se mantenía en el 4,6 si no me equivoco, y pues la inflación al 2,7 está completamente controlada. ¿Cuál es la noticia que viene la próxima semana? La próxima semana viene la noticia de la tasa de interés. ¿Qué es lo que se anticipa? En este momento la tasa de interés está en el 4,75%. Se anticipa que baje al 4,5%. Viendo el comportamiento de la inflación y del desempleo, sería normal que se mantuviera la tendencia bajista de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, ya que está manteniendo la economía dentro de valores estables, pero sigue sin llegar a ese 2% exacto que está buscando la Reserva Federal, aunque se anticipa que eventualmente llegue a ella. Si hay un cambio no anticipado a la tasa de interés, por ejemplo, que se mantenga en el 4,75 en lugar de bajar al 4,5, que no creo que vaya a bajar más del 4,5, podríamos ver un comportamiento un poco más volátil en el mercado, porque de nuevo sería un cambio de una noticia no anticipado o no esperado, lo que podría traer, por lo tanto, comportamientos no esperados de la economía. Entonces así es lo que tenemos por ahora en el ámbito fundamental, muy importante esa noticia de la próxima semana de la tasa de interés. Por cierto, esa noticia sale el día miércoles de la próxima semana. Ténganlo en cuenta. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando va a salir la noticia de la tasa de interés? El mercado tiene un comportamiento muy lento lateral, muy poco volátil y cuando sale la noticia de la tasa de interés, el comportamiento cambia por completo y suele ser muy volátil y errático. Aunque también es importante decirlo, el último anuncio de la tasa de interés, cuando se bajó la tasa de interés al 4,75, no generó mayores cambios en volatilidad, aunque no es lo que suele ocurrir. Eso es lo que ocurre el pequeño número de veces. La mayoría de las veces tiende a generar un comportamiento mucho más volátil y errático. Si lo quieren, lo pueden comprobar estadísticamente. Solamente en este año, incluso desde el año anterior, desde septiembre o desde julio, creo que fue, que pasó la tasa de interés al 5,5%, al nivel más alto en los últimos 20 años. Ahí pueden ver cómo el mercado responde de forma muy volátil y previo a la noticia tiene un comportamiento bastante lateral y de baja volatilidad y de bajo volumen de transacciones, por supuesto. No siendo más desde lo fundamental, pasamos directamente a lo técnico y vamos a revisar la gráfica macro. Esta es una gráfica de 5.000 transacciones, ahora lo pueden ver aquí. Ahí pueden ver los 5.000 transacciones acá. ¿Por qué no tengo una gráfica más amplia? Me parece que no vale la pena, sobre todo iniciando,
sabiendo que el mercado está en máximos históricos y que tiene un comportamiento claramente alcista. Todo lo que vean en blanco son áreas que agregué después en la semana. Lo aclaro por si de pronto hay alguien nuevo que no lo sabe. Esa es la diferencia entre los colores. La amarilla la denoto como un área provisional desde la estructura macro. Las celestes o las azules claras son las áreas para mí importantes o fuertes. Recuerden que un área provisional es un área que el mercado rompe y testea constantemente. Un área fuerte es un área en la que el mercado cambia por completo su dirección. Obviamente hay unas de las blancas que son amarillas y otras azules, es decir, hay áreas fuertes y áreas provisionales dentro de las blancas, pero las pongo blancas para que ustedes sepan que esas áreas no las he puesto desde el lunes, sino que a medida que avanza la semana, que avanzan los días, voy ubicando esas áreas acorde a la estructura que va mostrando el mercado. Entonces las áreas blancas son áreas que voy encontrando después. Las que sí puse desde el lunes son estas tres. Este como punto provisional porque me parecían más relevantes estos cambios de dirección fuertes del mercado. Este como resistencia importante. Y este pues como el de esta lateralización abierta. Pero para mí las importantes eran estas de acá. Y este como punto provisional ahí en medio de ellas. ¿Qué teníamos entonces en términos de estructura? El mercado realmente se encontraba en una secuencia lateral abierta. Unas áreas correctamente definidas, muy claras, el soporte y la resistencia, por supuesto desde la estructura macro yo consideraba esto más provisional, pero una resistencia y un soporte bastante claros y este para mí el cambio de dirección más importante que nace de la respuesta volátil del día 6 de diciembre. Pero era un comportamiento lateral abierto. ¿Cómo se puede operar un comportamiento lateral abierto? De dos formas. Como la distancia, la amplitud entre las áreas es muy importante en un mercado lateral abierto, se pueden tomar posiciones en medio de las áreas dependiendo del tipo de tendencia que el mercado muestre en esos espacios. Y por supuesto se puede operar como un comportamiento lateral cerrado clásico y es directamente desde los extremos. ¿Cómo se operan los extremos en un mercado lateral cerrado clásico? Con reacciones a los extremos o directamente a los extremos, depende del nivel de agresividad o qué tan conservador quiera ser yo. Lo más conservador sería esperar una reacción al extremo para una vez observada esa reacción, tomar una posición teniendo como confirmación el patrón previo. Cuando hablo de reacción es un patrón en específico, un desgaste, un falso rompimiento, un rompimiento real a las áreas. La manera más agresiva sería simplemente llega el soporte, tomo un largo, llega la resistencia, tomo un corto, porque no estoy esperando ningún tipo de reacción, sino que estoy anticipando que en ese nivel de precios el mercado baja o sube. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, pues nada, se anticipa un mercado lateral abierto. Pasamos entonces a la gráfica de 610 transacciones. Vemos este que era el comportamiento lateral abierto, pero como pueden ver, yo veía esto más como punto provisional y estos los niveles importantes, porque era aquí donde cambiaba por completo su dirección. Aquí empezamos con el día lunes. A ver, me ubico un poco más abajo para no tapar el contexto. Listo. ¿Y qué teníamos para este día? Inicialmente muy poco. Va a ser muy importante en este día, por ejemplo, que evaluemos el día jueves. Para mí el día jueves fue el día más difícil y el día en el que no había que operar. Para mí no hay absolutamente nada en el jueves, pero es curioso ver cómo es importante también reconocer cuándo no debo entrar en el mercado y cuándo no está ocurriendo nada dentro de lo técnicamente válido. Al menos desde la forma en la que yo opero. Que independientemente de la estrategia que tengan cada uno de ustedes, deben empezar a discernir cuándo es el momento realmente de operar y bajo qué criterios o bajo qué momentos en los que el mercado me muestre ciertas estructuras realmente no vale la pena. Depende del tipo de posición y cómo la hayan definido, qué indicadores, qué sistema de indicadores usen y demás. Pero en todas las estrategias hay momentos en los que el mercado no muestra nada acorde a esa estrategia, puede que en otras sí, pero yo tengo que aprender a ser muy crítico en ese sentido, muy objetivo, entre comillas, dentro de lo subjetivo que es cada persona y determinar si realmente vale la pena operar o simplemente me estoy dejando llevar por sesgos de que quiero forzar una posición. Es muy importante saber a la hora de hacer esto cuándo no operar. Y el jueves vamos a ver exactamente eso. ¿Qué pasa? Hay una presión bajista, pero no hay nada técnicamente válido que operar aquí. Finalmente el mercado rompe, pero como rompe de forma sobreextendida, la posición que al menos yo anticiparía sería en retroceso profundo, pero la posición en retroceso profundo está por encima del área. Ya saben que yo prefiero no enfrentarme nunca a un área, prefiero que un área sea un punto de apoyo antes que a un nivel de precios al que me quiero enfrentar. El mercado mantiene el recorrido bajista, esta área por supuesto aquí todavía no estaba,
Viene sobreextendido, aquí todavía no compensa con el retroceso profundo, lastimosamente, y después mantiene su recorrido bajista y además lo hace de nuevo sobreextendido, con lo que una posición en el retroceso profundo vale mucho la pena, ya sea que lo tomen en esta barra de reversos, en donde el stop cercano a la banda externa no los habría sacado en una pérdida y les da un muy buen target al recorrido mínimo potencial que vendría siendo este pivote anterior o el recorrido máximo potencial que viene siendo en este caso esta área, no mucho más, lastimosamente. Ojalá esta área estuviera mucho más abajo para anticipar un recorrido mayor, pero es que no se trata de hacer lo que yo quiera, sino operar en función de los precedentes que me ha marcado el mercado, los puntos a los que responde y el tipo de posición que estoy tomando. Entonces, esta muy buena posición, funciona muy bien este retroceso profundo y el mercado mantiene su recorrido bajista. Ya después aquí se mantiene sobreextendido, pero lastimosamente no llega al retroceso profundo y aquí ya da un muy buen trade a la banda media, entendiendo que cambia la secuencia de estar sobreextendida a mantenerse en una tendencia tranquila, respetando el canal de Kellner y la banda externa. Por lo tanto, la posición en la banda media se anticipa como buena y funciona muy bien a esta banda externa. El mercado entonces mantiene su recorrido bajista, por supuesto esta área la agregué después. Aquí ya no tenía más áreas a las cuales proyectar el mercado, por lo tanto probablemente si están operando con múltiples contratos, pienso que lo más adecuado sería que lo sacaran un stop gestionado más o menos aquí, por encima de la zona de retroceso profundo, porque el mercado nunca superaba esa zona cuando iba bajando. Después el mercado cambia por completo su recorrido, pero esta posición no me parece la más apropiada. Pienso que sería un poco mejor esta, porque me estoy enfrentando al área. Aquí por lo menos ya estoy por encima y el mercado está desacelerando, que eso es lo que yo busco. Entonces se tomaría una posición con un recorrido mínimo potencial hasta este nivel de precios que funcionaría perfectamente. Después el mercado generaría un comportamiento ahí lateral. Pienso que no hay mucho que hacer aquí, honestamente, nada que hacer acá. No hay una posición técnicamente válida. Aquí, por ejemplo, con un corto, el mercado no genera una desaceleración. Me parece que no vale la pena y aquí cuando llega, no me parece tampoco el mejor trade. Porque el mercado poco a poco me está mostrando estos pivotes que vienen en mi contra, vienen en mi contra, vienen para arriba y vienen para arriba. Entonces no me parece que valga mucho la pena aquí tomar cortos ni altos contundentes. Ya finalmente mantiene aquí el comportamiento bajista. Recuerden que estas áreas las he anexado después, no estaban aquí, pero lastimosamente aquí no llega al profundo. Empieza poco a poco a hacer nuevos mínimos, respetando el canal de Keller, que está perdiendo cada vez más fuerza. Y aquí podría haber una posición en corto que si tiene el stop detrás de la zona de retroceso profundo funcionaría muy bien en target aproximadamente aquí. O si no, pienso un par de ticks o un punto más abajo que vendría sacándolos aquí en target. Finalmente cierra el mercado, no hay mucho más en este día lunes. Un muy buen comportamiento bajista con un par de entradas muy buenas, pero más allá de eso, aquí pienso que es meterse en problemas y después ya acá una posición, pero que anticipo. Yo entiendo que la mayoría tiene un stop de 2 puntos. Si está ese stop de 2 puntos, probablemente ahí los habría sacado en una pérdida. Desde mi perspectiva, lo técnicamente válido y apropiado sería dejar el stop por detrás de esa zona de retroceso profundo. ¿Por qué detrás de la zona de retroceso profundo? Porque en una tendencia tranquila el mercado no se debería devolver por completo. Y si se devuelve por completo, que vendría siendo más o menos esa zona de retroceso profundo, o se va hasta la banda externa, que vendría siendo ya un nuevo alto a la estructura, en este caso que estoy hablando del ejemplo bajista, pues ya implicaría una lógica diferente a lo que es una tendencia tranquila y ahí sí valdría la pena salir, pero no antes de esa zona de retroceso profundo. Después viene el martes, el mercado por supuesto ya mostrando un comportamiento bajista y el martes vamos aquí a la estructura macro para que vean más o menos dónde nos estamos ubicando. El mercado aquí rompe fuertemente, aquí ya empiezo a ubicar estas áreas. Aquí yo ubico esta, la que el mercado responde fuertemente, y ubico esta como pivote fuerte al que el mercado responde el día lunes. Y por supuesto el mínimo del día anterior que converge con este pivote de acá. A ver, les muestro con este pivote de acá. Entonces converge con estos pivotes y es el mínimo del lunes. Entonces yo ya aquí agrego estas tres áreas. Y si el mercado va a mantener el comportamiento bajista, lo que hago es agregar también esta de acá. Y ya desde el martes no agregué más áreas. Manejé esas áreas por el resto de la semana y el mercado respondió realmente a ellas. ¿Qué podemos ver entonces para el día martes? El día martes el mercado inició un poco sin mucha dirección concreta. Obviamente podemos poner esto como
una área que el mercado viene respetando en el sentido local. Pongo una línea específicamente por eso, porque no es un área importante ni nada que debo considerar, nada que deba considerar yo desde lo macro. ¿Dónde puede haber un buen trade? Aquí más o menos puede haber un buen trade, que logra avanzar casi llegando hasta esta área, que sería como el recorrido en el que habría que sacarle. Eso representa un avance de un 70%, con lo cual se puede ajustar el stop. En caso de que no se quiera ajustar ese stop allí, pues probablemente haya sido un stop, un full stop y no hay nada que hacer y eso pasa y no habría ningún inconveniente. Entonces esta posición creo que es muy buena, posición técnicamente válida, la banda media en una secuencia de tendencia tranquila y pues falla, hace un recorrido superior al 70% a favor del recorrido máximo potencial que vendría siendo esta área, por supuesto, porque es el área macro, y pues no alcanza a llegar. Como le repito, podría haber ahí una gestión, sobre todo si estoy operando con un contrato. Si estoy operando con un contrato, esas gestiones son más apropiadas cuando el mercado hace aproximadamente o supera el 70% de recorrido a favor. Cuando estoy operando con múltiples contratos, sí no me conviene tal vez ser tan conservador porque anticipo un recorrido potencial mucho más amplio porque estoy escalonando los contratos. Entonces, si estoy anticipando un recorrido mucho más amplio, debo ser paciente con ese recorrido que anticipo y eso significa una gestión menos agresiva. Con un contrato no puede ser un poco más agresivo con esa gestión porque solamente tengo un recorrido al que anticipo el mercado pueda llegar. Ya después de esto el mercado se devuelve por completo. No veo mucho acá, que como ya saben todas estas áreas ya las tengo incorporadas, el punto mínimo, este de acá, entonces pues aquí no me voy a enfrentar mucho. Este mercado parece más lateral que cualquier cosa. Les repito, no veo mucho aquí, el mercado aquí viene respetando más o menos la banda externa. Aquí podría haber una posición en la banda media, pero claro, aquí como tomo una posición si me estoy enfrentando a esa área, pienso que no vale la pena, no hay lugar para tomar ninguna entrada. Aquí de nuevo ya llega, rompe, pero aquí sobreextiende, entonces sería la posición en retroceso profundo y obviamente no desacelera. Y aquí sobreextiende, creo que por poco. A ver, hago un poco más de zoom en esta barra. Ni siquiera alcanza a sobreextender y cuando el mercado avanza, pues ya llega al área. Entonces para mí aquí no hay trades. ¿Dónde hay un buen trade? El mercado viene aquí fuerte y aquí genera una muy buena desaceleración. Y este vendría siendo como el desgaste. Si no toman este trade aquí, este también puede ser muy bueno. El mercado mantiene el recorrido bajista y funciona perfectamente, llegando ya finalmente a esta que era la otra área que tenía marcada. Que les mostré en la estructura macro, la podemos ver otra vez aquí. De nuevo, es esta área, ¿verdad? Este pivote. Estos pivotes previos, como este desgaste doble piso acá. Entonces, pasamos de nuevo a 610 transacciones, el mercado sobreextiende y sobreextiende mucho, pero cuando llega a la zona de retroceso profundo no alcanza a desacelerar lo suficiente. Si yo igual tomo la posición desde este nivel de precios anticipando que mantenga el recorrido bajista, hay espacio perfecto para gestionar y el mercado hace 1, 2, 3 intentos, no logra mantener el recorrido si es que yo anticipo que el mercado mínimamente llegue hasta el pivote anterior, que sería técnicamente apropiado y hace 3 intentos, con lo cual incluso hace 4 intentos, no logra llegar hasta ese recorrido mínimo, con lo cual obviamente yo debería gestionar mi stop por decir que estuviera acá, a break-even más un tick y evitar una pérdida. Y con eso cierra el día martes. Pasamos al día miércoles y se anuncia que la inflación se mantiene en los niveles esperados, que eran del 2,7. El mercado tiene una respuesta muy positiva y fuertemente volátil a favor de eso. Como les decía, era un cambio esperado. Si fuera un cambio no anticipado, por ejemplo, que la inflación pasó del 2,6 al 3,2%, sería una bestialidad ese cambio en inflación, no esperado, y caería fuertemente el mercado, probablemente. Aquí pasa lo contrario, se mantiene dentro de lo esperado, eso genera un impacto positivo, realmente también tiene sentido, se mantiene una inflación estable, aunque no llega al 2% todavía que espera la Reserva Federal, pero se mantiene estable, con lo cual el impacto es positivo, se mantiene alcista, pero obviamente aquí no hay entrada. ¿Por qué? Pues porque me enfrentaría a ese nivel de precios macro. ¿Y qué es lo que ocurre? El mercado finalmente lo supera, tendencia tranquila, respeto a la banda externa, posición en la banda media, espectacular trade a la banda media, con varios recorridos que el mercado puede ir haciendo, donde yo puedo proyectar, obviamente el recorrido mínimo potencial vendría siendo aquí a la banda externa. Aquí sobreextiende, no llega al retroceso profundo, aunque enfrentándose a esa área pues no vale mucho la pena, y lo mismo acá, ya llega al área, aquí me parece que no vale la pena, que sería muy arriesgado.
El mercado finalmente mantiene ese recorrido y aquí lastimosamente no llega al retroceso profundo. Este habría sido un excelente trade, honestamente. Ese habría sido un muy buen trade. Después el mercado logra ese nuevo alto, aquí sobreextiende de nuevo en esta barra. Podemos verlo, hagamos un poco más de zoom. Sobreextiende aquí en esta barra, con lo cual uno podría anticipar la posición aquí en retroceso profundo y funcionaría muy bien al pivote anterior. Mercado ya de menor volatilidad, aunque con una estructura muchísimo más clara. El mercado mantiene la secuencia alcista, aquí sobreextiende, no hay posición en retroceso profundo y aquí no sobreextiende, respeta la banda externa, pero no hay nuevo alto a la estructura. Recuerden que si yo quiero tomar una posición de tipo tendencial, como esas entradas en la banda media, como los retrocesos profundos y esas posiciones que muchas veces les he venido mostrando aquí, repaso a repaso, yo tengo que observar que mínimamente se estén superando los pivotes anteriores. ¿Para qué? Para anticipar que la secuencia tendencial que observo, bajista o alcista, se mantenga. Como aquí no hay nuevo alto, justo donde estamos, pues entonces aquí no hay posición, no hay que tomar este trade. Y aquí el mercado rompe bajista, aquí creo que no alcanza a sobreextender y abrir una posición válida en la banda media, que se saca directamente aquí en la banda externa. Creo que sería una posición muy pequeña y muy corta. No sé hasta qué punto valga la pena, en la estructura más amplia todavía no he hecho un nuevo mínimo, pero sí había hecho un nuevo mínimo con respecto a estos tres pivotes anteriores. Funcionaría, pero sería un target muy pequeño. Y después estaría este trade y este sí evidentemente falla porque no logra mantener el recorrido. Después de eso no hay mucho más, el mercado se pone muy lento y ya finalmente baja, pero claro, ya ha llegado al área, entonces aquí no anticiparía yo una posición. Acá porque no hay absolutamente nada, porque no hay nuevos mínimos, aunque se ve claramente que hay una presión bajista, mínimos cada vez, máximos, perdón, cada vez menores, sin lograr nuevos mínimos. Esa presión bajista finalmente cede, rompe el soporte que el mercado estaba testeando, pero no logra dar una posición porque cuando rompe ese soporte ya se dirige directamente al área y uno no debería enfrentarse a esos niveles de precios. Ya después viene el jueves, el día para mí más difícil. En este día no me voy a detener mucho en la estructura porque es que no hay mucho que decir, la verdad. Vean de nuevo las áreas, las blancas, repito, son las que agregué después el día martes. Pero aquí no hay ninguna posición, aquí no hay nuevos mínimos, finalmente rompen nuevos mínimos, pero aquí no desacelera, entonces no hay trade. Aquí no hay nuevo mínimo con respecto a este pivote anterior, aunque frena, como no hay nuevo mínimo, así como yo no tomo este trade, pues yo de forma consistente no debería tomar este otro. Entonces no me fijo tanto en el resultado, sino si vale la pena en función del contexto y la estructura. Rompe y sobreextiende, uno que anticiparía posición en retroceso profundo, pero no desacelera ni da una barra de reverso a favor, que serían las dos formas, digamos, óptimas para tomar una posición. Observar que el mercado en el punto en el que yo anticipo voy a tomar el trade desacelera, que es una desaceleración, una consolidación regular de al menos 3 barras, o que muestra una barra a mi favor. ¿Qué es una barra a favor? Si por ejemplo la tendencia es bajista, en el retroceso vienen barras alcistas, cuando cierra una barra contundentemente bajista, ahí tomar la posición. Si la tendencia es alcista, el retroceso viene con barras bajistas y yo lo que tengo que ver es en el punto en el que pienso tomar la posición una barra contundentemente alcista, es decir, a favor de la tendencia que el mercado lleva, a favor de la dirección que yo anticipo el mercado pueda tener. Eso es una barra de reverso. Aquí ninguna de las dos, entonces no hay posición. Después rompe fuerte, sobreextiende, pero el retroceso profundo está por debajo del área. Para mí no hay absolutamente nada que hacer acá. Aquí no hay que meterse en problemas. El mercado respeta un poco la banda media, pero antes de llegar a la banda media forma un desgaste. Rompe, pero ya llegó al área, entonces aquí no toma absolutamente nada. Respeta la banda externa, pero aquí no llega, la banda media estaría por encima del área, no hay posición. Sobreextiende, la posición en retroceso profundo está por debajo del área, no hay nada y evidentemente falla. Ya después aquí se muestra más como lateral, parece que tenemos unas áreas definidas, pero aquí el mercado la rompe, cuando retrocede no hay freno, entonces tampoco hay absolutamente nada y llega ya directamente hasta acá. Una vez llega hasta acá, el mercado rompe ese nivel de precios, sobreextiende, pero el retroceso profundo está por encima del área. No es una posición que me interese a mí. Y el mercado rompe de nuevo, sobreextiende, pero ya llega otra vez a ese nivel de precios en el cual lateraliza muchísimo. Entonces probablemente así se tome una posición aquí, que yo no recomiendo porque estoy enfrente del área, el mercado hace múltiples intentos sin lograr nuevos mínimos, entonces probablemente salga gestionada. Una vez el mercado rompe, ya cierra y no hay mucho que hacer. Como aquí viene sobreextendido, uno anticiparía la posición en retroceso profundo, pero no llega y cierra aquí el mercado. ¿Qué es importante entender del día jueves? Cuándo no operar, no meterme en problemas. Si no hay nada que apoye de manera limpia
clara y evidente el tipo de estrategia en donde se muestra la estructura más los indicadores, pues yo no opero, porque aquí probablemente se podrían haber llevado muchísimos stops. Entonces, se trata de tener muy bien estructurado tanto un plan de trading que incluye las posiciones y la estrategia, como lo que el mercado muestra en el día y saber si vale la pena operar o no. Si no vale la pena operar, si la estructura no va acorde al tipo de estrategia que yo utilizo para tomar posiciones, pues está bien no tomar absolutamente nada y evitarse un montón de stops que probablemente uno se podría llevar en este mercado, que es muy difícil y en el cual, repito, no habría que operar. Esto es muy importante también, esto me pareció bastante interesante el día jueves y sobre todo mostrarlo en el repaso. Ser un buen trader, un trader consistente también implica entender cuándo no debo operar. No necesariamente uno tiene que operar todos los días, uno tiene que operar en los momentos en los que convergen o la estructura con mis indicadores y mis reglas. Si en un día no se cumplieron, está bien, no pasa absolutamente nada y espero al siguiente. Pero tengo que ser muy disciplinado y evitar los sesgos de forzar posiciones, como para decir, ah, sí, aquí hay una y realmente no la hay, pero es como para tratar de forzar una posición y tratar de tomar un trade en un día en específico, cuando realmente no está ocurriendo nada que vaya alineado con la estrategia y la forma en la que yo opero. Eso es muy importante y el jueves es el claro ejemplo. Después viene ya el viernes el mercado responde por un momento fuertemente alcista. Vean cómo el mercado sí finalmente, les voy a mostrar la estructura otra vez macro, aquí, esta estructura macro, el mercado respondió bastante bien a las áreas, a las que agregué después. Vean, aquí responde con este doble techo el viernes, finalmente cierra el viernes llegando hasta este nivel de precios anterior, que recuerden era este doble piso, y responde estos pivotes el día jueves, que eran este y este punto mínimo de acá, que es justamente los que testé aquí antes del cierre, y donde responde fuertemente alcista. Es muy importante promediar bien las áreas, porque me pueden servir como puntos de referencia para apoyarme en posiciones donde convergen los indicadores más la estructura, pero también me puede evitar tomar posiciones donde técnicamente no debería operar, que es enfrentándome a esos niveles de precio. Aquí al principio no hay absolutamente nada, aquí no hay nuevo alto, tampoco hay nuevos mínimos, habría que esperar a que tenga un arranque de cierta forma. De nuevo, aquí llega al área, este podría ser un muy buen trade, pero estaba justamente en ese nivel de precios, con lo cual no me llama mucho la atención, pero después sobreextiende y este funcionó muy bien. Este me parece una muy buena posición, con un recorrido mínimo potencial aquí o directamente en el área. El mercado mantiene la secuencia, respeta la banda externa, pero antes de llegar a la banda media genera desgastes, con lo cual esto no me parece como la posición más eficiente y ya se devuelve por completo. Aquí hay un nuevo alto, pero de nuevo llegando al área. Vean cómo las áreas son respetadas, esas áreas que uno pone de días anteriores, son puntos donde el mercado responde. De nuevo, unas provisionales, otras fuertes, por supuesto, y las tengo blancas, pero sirven de referencia, por ejemplo, para yo evitar tomar una posición acá, porque el mercado avanza hasta cierto punto, pero por supuesto el stop termina cediendo porque el mercado ya ha llegado a ese nivel de precios importante. ¿Qué ocurre? El mercado mantiene ese recorrido bajista, rompe bajista y aquí hay una muy buena posición en corto, aquí también y esta por supuesto fallaría y aquí ya no hay nuevos mínimos, entonces no habría que tomar absolutamente nada. Después se devuelve por completo, sobreextiende, no llega al profundo y aquí mantiene una tendencia tranquila. No sé si aquí sobreextendió. No sé si esta barra se separó por completo, no alcanza a separarse por completo del canal de Kelvin. Con lo cual, eso implica que esta es una muy buena posición en largo, tanto esta como esta de acá. Muy buenas posiciones que funcionan muy bien hasta la banda externa, por supuesto. Este también vendría siendo de la tendencia tranquila, pero por supuesto más tarde en la progresión del mercado. A medida que yo voy más tarde en la progresión del mercado, la probabilidad de que la posición funcione disminuye. Tengan en cuenta eso. Entre más... hay tres etapas de una tendencia, básicamente. Inicio, cuerpo y final de una tendencia, que se mide con los impulsos. Entonces, si yo estoy al inicio de la tendencia, la probabilidad de que el mercado mantenga ese recorrido pues es mayor y tengo mayor recorrido potencial. A medida que la progresión se mantiene, la probabilidad de que cambie de dirección o de que cambie de estructura es mayor.
Entonces no es que este trade sea malo, porque aquí ni siquiera ha terminado de llegar al área, es que ya está tarde en la progresión, pero igual da los tres intentos. Uno, bueno, estos serían un poco más abajo, no sé si realmente considerarlos esos intentos, pero podría ser indicio de una gestión. Ya después aquí, por supuesto, llega al área, ya después no habría que operar absolutamente nada y cierra el mercado. Y ese sería el día viernes. No mucho, la verdad, pero tiene esta muy buena posición en corto también y unos muy buenos cortos acá y un par de largos aquí. Eso sería lo de esta semana. Espero que les esté sirviendo bastante estos videos, estos repasos. Como les decía, en estos me voy a tener un poco más, no voy a ir con tanto afán. En el video anterior se me olvidó. Pero bueno, hay una estructura clara y sobre todo me pareció muy interesante lo del día jueves. Realmente me parece importante también mostrar cuando hay un día en el que no hay absolutamente nada y no tengo que forzar ninguna posición ni tengo que tomar ningún trade. Les repito, espero que les esté sirviendo. Los que me quieran seguir en Instagram, camilo.trdr, me pueden seguir. Suscríbanse al canal, estos repasos los estamos haciendo cada semana. Y van a venir los videos de inversiones también de largo plazo y análisis de diferentes metodologías de inversión de diferentes fondos grandes en Estados Unidos, pero no los he hecho porque estoy esperando a que me llegue un micrófono y quiero que ese quede como en mejor calidad, tanto de audio como visual. Entonces todavía no los he grabado por eso, pero voy a ir subiéndolos. Suscríbanse, como les repito, dejen sus comentarios si tienen cualquier pregunta, compártanlos con las personas a las que les sirva eso, activen las notificaciones y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.